Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos en este nuevo podcast de Neurociencia sin Fronteras. Este es un espacio para inspirar, cuestionar y transformar nuestra forma de aprender, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de observar la realidad desde la neurociencia cognitiva. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante. A veces nos preguntamos por qué algunos estudiantes simplemente no pueden leer como si el cerebro fuera una caja cerrada. Y hoy estamos tratando de abrir esa caja, de empezar a investigar un poquito qué pasa en el cerebro lector. Cómo la escuela puede ayudar de verdad, sin magia, sin mitos, a descubrir esos mecanismos por los cuales aprendemos a leer. Y hoy abrimos esa caja de la mano de una verdadera experta y maestra de lo que es la neurodidáctica y la neuroeducación. Con nosotros va a estar hoy la doctora Anne Forés. Ella es pedagoga, es la directora de la carrera de neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Y Ana es una referente no solamente en neuroeducación, sino también en neurodidáctica y resiliencia. Autora de muchísimos libros de mucho valor para los educadores de toda Latinoamérica. Así que estamos muy felices de tenerte acá, Ana. Un placer que estés acá con nosotros. El placer es mío siempre contar con, ¿no? con tu voz y con tu aportación y con todo lo que haces y cómo lo haces. Bueno, gracias, gracias. Bueno, un poquito, primero tengo algunas curiosidades sobre, curiosidades que algunas sé y otras no, pero quisiera preguntártelas. Tu trabajo siempre ha ayudado a miles de educadores en toda Iberoamérica, pero antes de sumergirnos en este cerebro lector, quiero preguntarte, ¿qué te llevó al área de neuroeducación? ¿Qué te llevó a mezclar neurociencia y educación? Pues a mí me llevó escuchar a un alumno. Fue un alumno de primero de carrera, o sea, un chico de 18 años, ¿no? Pues sí, 18, que me dijo, tienes que conocer, ¿no? A la amiga de mi madre. Y la amiga de su madre resultó ser Marta Ligioiz, que es gran referente, tú la conoces muy bien. Por supuesto. Ella es médico como tú, ¿no? Y ella me abrió, ¿no? Todo este mundo de la neurociencia y ahí tendimos ese puente entre neurociencia y educación. De eso hace ya unos cuantos años, como 20. Y eso fue en tu experiencia. Y en el aula, ¿qué te hizo decir la educación tiene que cambiar o el sistema educativo tiene que cambiar? ¿Hay un momento eureka de eso? Mm. Bueno, yo creo que el Eureka ha estado presente siempre. Yo tuve la suerte de ir a una primera escuela que se llamaba Escuela Experimental. O sea, que eso yo creo que ya lo llevo en la raíz. Y siempre, bueno, por la formación en didáctica y es lo que también enseño, es ese repensar siempre nuestra función docente, ¿no? Repensar nuestra manera de enseñar y repensar, ¿no? Las maneras de cómo la gente aprende. Y eso me lleva, bueno, de cabeza a la neuroeducación. Entremos en materia del cerebro lector. Ujú, En una de tus entrevistas, que hay muchísimas en YouTube y también en algún libro que pudimos acceder de ujú, tu gran producción, mencionaste algo que me parece súper interesante. La lectura es un invento cultural, no es ujú, natural en nuestro cerebro. ujú, Esta frase es muy poderosa y rompe con muchas ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, ujú. quisiera que nos expliques qué significa este concepto para un maestro hoy en día en el aula. La, la frase la ponemos en el libro con David Bueno, ¿no? Y Antoni Ruiz Bueno. em, Porque lo que queremos significar es que hablar es algo natural, es instintivo, ¿no? Lo hacemos por imitación y lo hacemos de una manera fácil. Pero en cambio, el proceso de leer es un proceso súper complejo para nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene que reciclar, ¿no? Ciertas áreas cerebrales para poder llegar a poder leer. Por tanto, es algo que en nuestra evolución como especie, ¿no? Es de antes de ayer, o sea, hace muy poco tiempo que nuestro cerebro ha aprendido a leer.
respecto a la evolución de la especie humana, ¿eh? Entonces, es un mecanismo súper complejo y por tanto hacer que un niño o una niña lean cuando el cerebro aún no está maduro es una colisión. Ujú. Es una obra titánica. Y el sentido de la oportunidad, ¿no? También Claro, hacerlos leer en otro momento donde el cerebro quizás ya ha pasado la etapa de neurodesarrollo, también nos va a traer dificultades, ¿no? ahí está. O sea, saber, ¿no? Bueno, y después hablaremos, supongo, de otras cosillas, ¿no? Pero saber el momento oportuno, esa ventana de oportunidad, ¿no? Para promover, ¿no? Que se dé la lectura sería lo ideal, ¿no? Y no forzar antes de tiempo ni, ni dejar pasar. Claro. Esta reestructuración que vos comentás del cerebro, Ujú. Dean la describe muy bien y creo que es una evidencia muy fuerte que nos lleva a pensar en muchas otras implicancias que tienen que ver con otros cambios del momento, ¿no? La Eso otra vez es. cuando nos habíamos encontrado hablábamos de, bueno, que lo mismo que ha pasado con la lectura quizás esté pasando en este momento con con el Internet, con el acceso a las pantallas, con el acceso Ujú, al manejo de información fuera de nuestro cerebro. ujú. Eso, cómo va a recablear, remoldear nuestro cerebro a lo largo de las próximas décadas. Sí, totalmente. Y además sabemos, ¿no? Dirigido a maestros y a padres y madres, que no es lo mismo aprender a leer, ¿no? A través de una pantalla que aprender a leer a través de un papel, ¿no? O sea, que eso ya como básico. Pero el recablear que tú dices, ¿no? También será una evidencia, ¿no? Ese cambio de estar leyendo a través de una pantalla, ¿no? Que provoca una serie de cosas que evidentemente no nos ayudan a un pensamiento crítico, a una profundidad, ¿no? A toda una serie de elementos que queremos con la lectura. Porque en sí leemos para leer el mundo. Entonces, si no aprendemos a leer bien, tampoco vamos a poder decodificar el mundo y es más fácil que nos manipulen. Bueno, ahí en tus trabajos, y tenés también libros publicados sobre neurodidáctica, ¿no? Ujú, Quisiera que nos expliques en dos palabras exactamente qué es la neurodidáctica y cómo se diferencia de los métodos tradicionales de ujú. la enseñanza. Claro, la neurodidáctica lo que viene es a corroborar por qué hay cosas que funcionan en educación o por qué hay cosas que no funcionan en educación. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? O vamos sabiendo cositas de cómo funciona el cerebro y lo aplicamos, pues eso, a la didáctica, o sea, en el puesta en escena en el aula o en los espacios educativos. Por tanto, nos trae la evidencia científica que justifica el por qué, ¿no? Pasan lo que pasa en educación y por qué funciona lo que funciona o por qué no funciona, ¿no? Te da la respuesta científica a eso que estamos observando o haciendo. ¿Cómo podemos usar la neurodidáctica para guiar a nuestros estudiantes específicamente con estrategias concretas? ¿Y Ujú. cómo podemos ayudar con la neurodidáctica a que los maestros, digamos, ayuden a crear nuevas condiciones necesarias para la lectura? Mm. Mira, yo creo que es fundamental, primero mirar a los chicos y a las chicas. Y este La observación. parece como muy obvio, ¿no? Pero a veces no lo hacemos, ¿no? Y que el niño se sienta mirado, o sea, mirar a los ojos de los peques, ¿no? Em, por ejemplo, el hecho de leer con alguien, ¿no? El buscar ese refuerzo, ¿no? De esa mirada, de ese adulto que te está, ¿no? Reforzando lo que estás haciendo, o incluso cuando estás descubriendo las palabras, ¿no? Cuando estamos aprendiendo vocabulario, cuando un pequeño o una pequeña dice una palabra por primera vez, ¿no? Los adultos nos sale el felicitarle, ¿no? Mostramos esa alegría. Y eso es un refuerzo que lo que hace es consolidar esa palabra mucho más fácilmente en la memoria. Por tanto, ese tiempo para estar con los pequeños, bueno, los pequeños y no tan pequeños, sino para acompañar ese proceso educativo, yo creo que es el elemento clave que muchas veces, pues eso, porque no tenemos tiempo, porque tenemos muchos alumnos, porque no, lo obviamos. Justamente uno de los puntos claves que hablábamos con una amiga en común, Liliana Mm. Fonseca, ella en el programa de certificación en neurodidáctica aplicada al lenguaje y la alfabetización menciona este factor de guía de los padres frente a la lectura, ¿no? Eso es. Donde es directamente proporcional las habilidades
que podemos llegar a obtener en la lectura con las horas que los papás o el referente comparte con el chico, introduciéndolo en ese maravilloso mundo, ¿no? Total. Sí, sí, muchas veces los estudios lo que más correlacionaba era número de libros en casa, que sigue siendo uno de los elementos clave, pero más que tener o no tener libros es justamente esas horas de relación. ¿No? Ujú. Bien, o sea que la emoción está presente en el aprendizaje de la lectura, porque Ujú. muchos maestros también hablan de, bueno, hay que mantener la distancia emocional en la escuela, en el aula, pero la evidencia nos dice lo contrario, que el papel que juega la emoción en el aprendizaje de la lectura es importantísimo. ¿Cómo podemos aplicar este concepto sin caer en armar lindos momentos o divertidos momentos y utilizar la emoción realmente como potencial para el aprendizaje de la lectura? Mira, yo creo que es fundamental también que nos vean a nosotros apasionados, ¿no? Por la lectura. El modelaje, ¿no? El que te vean a ti leer o cómo disfrutas con la lectura o cómo les explicas una lectura, ¿no? O cómo compartes una lectura. Yo creo que eso, la pasión, ¿no? Esa pasión por aprender, esa pasión por leer, es lo que más impregna, ¿no? En estos chicos y estas chicas. Entonces, realmente a veces decimos, no, es que los chicos y las chicas no leen, pero si preguntáramos, maestro, maestra, ¿cuántos libros has leído en un año? ¿No? Claro. Pues a veces, ¿no? Tenemos esa disonancia entre lo que les pedimos a los peques, ¿no? Y lo que estamos haciendo como adultos. Me trae también una idea esto que estamos hablando sobre el concepto de alfabetización emocional, ¿no? Ujú. Y cómo se relaciona con la lectura, cómo a través de la lectura podemos también alfabetizar nuestras emociones. O sea Claro, que me parece que la lectura no solamente me enseña palabras de contenido emocional, sino también me puede modelar incluso la gestión de mis sentimientos, ¿no? De mis emociones. O sea mm, que leer no es solamente leer cuentos con sentimientos o contenido emocional, sino que es una estrategia también de formación en el ámbito emocional. claro, porque desde los más pequeños que son prelectores o que pueden ser prelectores, ¿no? Tú puedes estar haciendo un cuentacuentos o no, o estar leyendo simplemente, ¿no? Para ellos, pero hacerles introducir en esa lectura, ¿no? Pues, y no sé, y esto que, ¿no? El caracol está triste. ¿Alguno de vosotros ha estado triste? ¿Y qué hacemos cuando uno de nosotros está triste, ¿no? Entonces es una manera, ¿no? De conectar con esa emoción de una manera ajena porque es, ¿no? Le pasa al caracol, no nos pasa a nosotros. Pero a partir de ahí empezamos a trabajar las emociones de una manera indirecta, ¿no? Y pueden destapar pues, cosas que a lo mejor están viviendo y que no saben ponerles la palabra, ¿no? Porque, Exactamente. eh, bueno, esto yo creo que es una de las cosas básicas, 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 ¿no? Que nos empeñamos mucho en que los chicos y las chicas tienen que saber leer, pero hay dos factores previos que para mí yo creo que son fundamentales. Para saber leer, tú primero tienes que haber hablado mucho. Hablado mucho, hablado mucho, hablado mucho. Y muchas veces ni en casa, porque no tenemos tiempo, ni en la escuela, damos paso a que los niños hablen, 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 hablen. ¿Sí? Más bien los tenemos en silencio y que nos escuchen. Entonces, para que un niño pueda llegar a leer, necesita hablar, 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 hablar. Pero para poder hablar, necesita vocabulario. Por tanto, primer paso, vamos a darle vocabulario. Por tanto, no le diremos bobo, sino que es un perro, ¿no? O no le diremos bogo, sino que es vaso, o lo que sea, es igual la palabra, ¿no? O sea, vamos a darle vocabulario, vocabulario, vocabulario. Si un niño o una niña tiene vocabulario, ha tenido espacios para poder hablar y su cerebro está maduro, entonces leer sí que será fácil. Pero si no tiene el cerebro maduro, si no ha podido hablar y no tiene vocabulario, entonces estamos llamándolo a la frustración. Hay otros neuromitos relacionados con la lectura y la Ujú. alfabetización que también podemos derribar. ¿Cuál te imaginas que podríamos derribar en esta charla? ¿Qué neuromito se te ocurre?
Bueno, habría muchos neuromitos, ¿no? Pues eso, la sangre con... no, la letra con sangre entra, ¿no? Justamente por lo que acabas de decir, ¿no? Em, claro, los niños empiezan a tener gusto por la lectura, ¿no? El placer por la lectura, porque es el momento que en casa o en la escuela estoy por ti, ¿no? O sea, lo que reivindican es ese espacio de confort donde el adulto, sea papi, mami o sea el adulto que puedan tener, ¿no? Está por mí y estamos en este momento, ¿no? de intimidad, ¿no? Que es ese espacio eh, de placer, ¿no? De relación, y eso es lo que hace que quiera volver a leer, ¿no? Entonces, es mucho más provechoso esto que no decir, vamos, son las 8, tenemos que leer porque nos toca leer. No, aquí producimos el efecto contrario, ¿no? Que lo hagas por obligación, y el leer por obligación nunca es una buena solución. Bueno, a ver, Ah. en toda tu trayectoria la neuroeducación es una herramienta clave, ¿no? ¿Qué estrategias basadas así en neuroeducación recomendarías para mejorar la lectura o la implementación rápidamente de estrategias en el aula? Mm. Bueno, yo creo que hay muchos, primero es eso, el respetar los tiempos, ¿no? Porque sabemos que cada cerebro es único y por tanto también tenemos que respetar, ¿no? Esos tiempos de maduración también de los más peques. Por tanto, diversificar, hacer más dúo, ¿no? Diversificar, ¿no? Diferentes estrategias y propuestas también para que cada niño o cada niña encuentre, ¿no? su momento, ¿no? Y su espacio. Yo creo que como estrategia, eso, el modelaje también del adulto, yo creo que es muy significativa. El ayudar a hacer un buen feedback, ¿no? A reforzar, para que se den cuenta en el proceso de aprender, como cualquier otro, ¿no? Pues vamos a cometer errores, ¿no? Pero vamos a darle la información necesaria para que ese error se convierta en aprendizaje, ¿no? Pues a lo mejor no hemos entonado bien, o a lo mejor pues hay una grafía que la hemos invertido, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a hacer que presten atención justamente, ¿no? ¿Dónde está el error y qué podemos hacer para subsanar ese error? La verdad que es súper interesante todo lo que hablamos, Ana. Me gustaría pedirte un mensaje final para el maestro de primaria, por un lado, y para el maestro de secundaria, por otro, porque los escenarios son diferentes, ¿no? En el proceso de lectura. Entonces, quisiera que ese maestro que se ve abrumado por la cantidad de información que hoy recibe, por la evidencia que hay en neurociencia, ¿cuál sería esa recomendación inicial que le darías? ¿Y cómo puede él empezar a cambiar mañana mismo su aula de clase? Yo creo que para el de primaria, yo creo que es importante, ¿no? Que sigan este proceso, ¿no? De intentar descifrar, ¿no? Para poder reflexionar, para después poder, ¿no? Llegar a construir mundos, ¿no? Entonces, que ellos vean la importancia que el leer no solamente es algo instructivo, ¿no? Que es por ley, sino que es que la lectura es lo que nos va a abrir el mundo. Entonces, que note y que trabaje con estrategias justamente que favorezcan que los niños tengan ganas, ¿no? de seguir leyendo, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo eso, cuando ya en primaria, pues a partir de 10 años, ¿no? Y empiezan a tener ese pensamiento crítico, entonces también ayudarles, ¿no? A promover ese pensamiento crítico a partir de lecturas que pueden ser también súper interesantes. Entonces eso, menos obligar a leer, sino que ellos puedan también, ¿no? Escoger, ¿no? Que esto ya iría más para secundaria, ¿no? Ujú. Que muchas veces en secundaria, claro, nos encontramos esos niños que ya han sido forzados a leer cuando no tocaba, entonces están frustrados. Los que lo han hecho bien y tienen placer por leer van a seguir leyendo en la adolescencia sin problema. Pero nos podemos encontrar chicos que han sufrido, ¿no? Este proceso lector,
en edades anteriores. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener más imaginación los maestros y maestras, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues a través del teatro puedes hacer unas lecturas súper interesantes, ¿no? Hay propuestas de profesores de secundaria que lo hacen súper bien, que dicen, por ejemplo, en el primer trimestre van a elegir ellos el libro, ¿no? En el segundo trimestre van a hacer a partir de este libro con un formato que ellos quieran, ¿no? Pues lo van a convertir eso en un podcast, lo van a convertir en un vídeo, lo van a convertir en una infografía, lo van a convertir no sé qué. En el tercer trimestre, o sea, muchas veces somos nosotros los adultos que a veces limitamos, ¿no? Esas posibilidades de la lectura. Leer por leer tiene que ser también apetecible, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentamos en lenguaje adolescente esos otros lenguajes que ellos tienen, ¿no? para llegar a ellos? A lo mejor leemos a partir de letras de canciones, ¿no? Y a partir de ahí construimos, ellos construyen, ¿no? Nuevas canciones. Y bueno, es igual. Cualquier propuesta de estas, ¿no? Que puede Co- ser súper Tal interesante. cual, tal cual. Cuando empezamos a explorar la creatividad, tanto del docente como del alumno, empiezan a aparecer decenas de opciones que una es más tentadora que la otra, ¿no es cierto? Claro, y el leer por curiosidad, o sea, a un adolescente, bueno, a cualquier persona, ¿no? Tenemos esa curiosidad por conocer pues, los personajes, sus historias y tal. Pues a lo mejor, ¿no? Pues a través de eso, pues que tengan gusto por descubrir, ¿no? Y entonces entras a leer pues biografías, entras a leer, ¿no? Partes del contexto y ya está, ya los tienes enganchados. Ujú. Anfores, ha sido un privilegio tenerte con nosotros hoy. La verdad que muchísimas gracias por ayudarnos a ver la enseñanza de la lectura no como un simple método, sino como un viaje fascinante hacia el mundo del aprendizaje y de la neurodidáctica que podemos aplicar en el aula en nuestros estudiantes todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Ana, realmente. A seguir leyendo, A seguir leyendo. Te leemos en los próximos libros, entonces. ¿no? Y a seguir, ¿no? Bueno. Compartiendo. Bueno, un beso grande, Ana. Y bueno, Vale. a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias.